En el nombre de Yahshua Mashiach, Padre, yo te pido que estés con nosotros, que nos ilumines, que hables a través de nuestra boca, Padre. Gracias por mi hermano Amén. Darío, gracias por este encuentro. Gracias por todo lo que nos das, Padre eterno. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua Mashiach. Padre, levántanos, levántanos en tu palabra, levántanos en el conocimiento tuyo, en tu revelación, Padre. Por favor, Sí, guárdanos y sí, Señor. protégenos en el hueco de tu mano, Padre. Baruch atah Yahweh, Oh, Baruch atah Yahshua, gracias. Gracias por ser tan hermoso con nosotros, por darnos tu palabra, por darnos el gran regalo de tener tu palabra, de poderla compartir también. Y permite que en ah, nosotros haya un lazo contigo, Padre, una unión contigo, para que tu mente, la mente de Mashiach sea instaurada en nosotros, Padre, para entender tus misterios. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua, Padre eterno, por mi hermano Darío, y gracias por todos los que escuchan este video. Gracias por tu palabra, por estas enseñanzas. Edifícanos, levántanos, Padre. Eres precioso y eres grande. Gracias por tus caminos, Padre, que son mucho más grandes que los de nosotros. Y tú sabes por qué haces las cosas, Padre, en nuestras vidas. Y lo permites todo. sí, Gracias, Señor. Padre, porque nos guías a ti. Te amamos y te Amén. bendecimos, Yahshua. Y somos tus siervos, Padre, y venimos delante de ti a decirte, siervos inútiles somos, si hacemos lo correcto. Te pedimos que por favor tú nos des tu visión, Padre, tu revelación, tu Ruach HaKodesh sea hablando, tu Ruach HaKodesh sea instruyendo en nuestra vida, Padre, porque la intención del corazón es buscarte a ti, como dicen las Escrituras, como a ti te gusta que te busquemos, en espíritu y en verdad, Padre. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua. Gracias, Padre eterno. Amén. 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 Amén, hermano. Listo, hermano. Sabes que una de las cosas que quería también resolver en estos videos, ¿no? Primero que, antes que nada, bienvenido a toda la gente que está viendo estos videos, que yo sé que es de bendición, mucha gente nos está agradeciendo, dando palabras de aliento, Amén. porque cada vez que nos juntamos, hermano, el Padre, se cumple la palabra, ¿no? Dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Amén. Y, y las manifestaciones de gloria en la persona, en las personas, ese, ese amor que la gente está viendo en nosotros, de querer transmitir la palabra en estado puro, sin contaminación, tal cual como la recibimos de nuestro Padre, queremos darla, ¿sí? Queremos transmitirla, conforme también al nivel de luz que recibimos. Tampoco es que somos Superman, sino que estas cosas, a medida que el Eterno nos va dando, vamos compartiendo y vamos creciendo, porque la idea es caminar juntos. Sí. No sirve que unos lleguen y otros no. La idea es que todos lleguemos a la estatura, ¿sí? Del varón perfecto, ¿sí? Amén. A la medida de fe. Amén. Y una de las cosas que quería resolver en estos videos, porque cuando nosotros hablamos de que hay que guardar la ley, que la ley está vigente, ¿sí? Que no es algo que pasó de moda, que es algo que es genuino, que es real, que está, que es ahora, eh, nos tratan o nos titulan, nos rotulan de judaizante, ¿sí? Judaizante. Entonces, por más que uno trate de explicar que no es lo mismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo, sí que el judaísmo es otra cosa, tenemos que resolver ese tema, hermano. ¿Cómo le explicamos a la gente, ¿sí? La diferencia que hay entre lo que nosotros estamos haciendo y el judaísmo? Nosotros sabemos que el apóstol Pablo contendía contra los judaizantes. Sí, Por señor. lo pronto, entonces, nosotros no estamos del bando de los judaizantes. O sea, Por sabemos y supuesto. tenemos que identificar qué es un judaizante. Yo te digo, más que nada para enseñar, ¿viste? Que sea tipo escuela, enseñar qué es un judaizante, porque si a nosotros nos tratan de judaizantes es porque no saben lo que es un judaizante. Hermano, para responder a esa pregunta, pienso que hay que establecer primero qué es judaizante, qué es ser judaizante.
Pablo reprendió a Pedro porque le dijo que estaba judaizando, porque él estaba entrando a la casa de los judíos haciendo conductas judaizantes. Entonces, el problema que tenemos todos, mi hermano, tuvimos o teníamos o tienen la gente, es que todo lo metemos en el mismo saco. Todo lo metemos en el mismo saco. Los traductores hicieron un trabajo muy importante en ponerle la palabra ley a todo. Ley de mandamientos de hombres, ley del Mesías, ley del Padre, ley del pecado. Entonces, todo lo metieron en la misma bolsa y lo tradujeron como ley. Pablo, ¿a qué se oponía? A la ley de los mandamientos de los hombres. En ese contexto, en esa época, eso era judaizar. ¿Por qué? He insistido mucho en los videos en que no hay que irnos ni a izquierda ni a derecha. Los de izquierda son los que le quitan a la Torah. Los de derecha son los que le añaden a la Torah. Es como una especie de analogía. Entonces, ese judaizante es el que le añadía. Hay un ejemplo claro, por ejemplo, los de la circuncisión. Hechos 15. Había una secta que se llamaba los de la circuncisión, que decían que para ser salvo la persona necesitaba circuncidarse en la carne. Entonces, entendiendo que para la salvación, ¿qué predicaba Pablo? Predicaba a Mashiach. La salvación llega por aferrarnos a la legalidad que nos da Mashiach por su sacrificio perfecto. En cuanto al sacrificio perfecto, una vez y para siempre, ya los demás sacrificios quedaron abrogados. Por eso es que el autor de Hebreos dice, ya no es con sangre de corderos, de machos cabríos, sino con la sangre preciosa de Mashiach. Entonces, entendemos eso y decimos, un judaizante es aquel que le agrega a la ley del Padre y crea mandamientos de hombres. En otras palabras, todas las religiones serían judaizantes porque le agregan a los mandamientos del Padre o le quitan y establecen los suyos propios. Por eso dijo el Mesías, dijo, hipócritas, invalidáis la ley de Yahweh con sus mandamientos, las tradiciones de los hombres. Entonces, un judaizante, entonces, ¿qué pasaba con Pedro? Pedro entraba en la casa de los judíos y empezaba a hacer todo el ritualismo que hacían ellos, el lavamiento de manos, empezaba a hacer esos mandamientos de hombres para agradar a los hombres. Si quisiera agradar A los a los hombres hombres, no agradaría a no Dios. sería Sí, siervo de Mashiach. así es. Con Entonces, respecto hermano, a Pedro, déjame decir una cosita. Porque Pedro se comportaba como judaizante cuando estaban los judaizantes. Eso era porque si no estaban ellos, era el apóstol Pedro, era igual que Pablo. Entonces, lo que le recrimina Pablo, ¿sí? O Saúl, Shaul. era la conducta esa, doble conducta, ¿no? Cuando no están ellos, te comportás de una forma y cuando están ellos, te comportás de otra. Sí, esa era la forma. Eso nos pasa a todos nosotros. Si encontramos gente que está haciendo mandamientos de hombres, hay mucho movimiento de raíces hebreas que están con mandamientos de hombres, con toda esa Qué buena esa mezcla. palabra. ¿Sí? Movimiento de raíces hebreas. Es un Nosotros movimiento. sabemos que no todos los cristianos son iguales y hay que entender que de toda la gente que está en raíces hebreas no somos todos iguales tampoco, ¿sí? Que eso también hay que hacer distinciones, porque hay un movimiento que hay mucha gente de renombre que es muy conocida, pero no porque esté en raíces hebreas o porque se predique la ley, ¿sí? Nosotros estemos en comunión con ellos con algunas cosas, ¿sí? Sabemos que lo que volvemos al camino, a los caminos del Padre, eso tenemos claro. Pero en ese camino de regreso, también
el judaísmo, ahí sí está el judaizante, ¿no? Judaísmo mete la cucharita y nos descontaminamos de lo griego, pero nos podemos pegar cosas que no tienen nada que ver tampoco con la palabra de Dios, sino con tradiciones rabínicas. Sí, Y eso señor. también es, o sea, salir de un pozo y entrar a otro pozo. Claro. Pues hermano, yo personalmente me he abstenido de eso desde el principio. Porque yo sabía que esa es la respuesta del judaizante. Eso es judaizar. Eso es judaizar, hermano. Es subirle, es mezclarle. Creer en Mashiach. Creer en Mashiach significa entender no solamente acá, sino en el corazón, por medio de revelación. Nadie sabe, nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Lo dijo cuando estaba en la carne delante de sus discípulos. Sino el Padre. ¿Y a quien el Hijo le quiera revelar? Cuando vemos en Juan 16, cuando estábamos hablando, que dice que el Espíritu de verdad nos revelará todo acerca de Yahweh, de Yahshua. Todo les revelará todo acerca de mí, a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hermano, se mezcla Babilonia con Roma. Salimos de Roma y nos metemos en Babilonia. Y a la hora del té, todo es lo mismo, porque Roma está fundada en Babilonia. Entonces no podemos hacer lo que hacen las otras naciones. No podemos hacer así vengan de otro lado que aparentemente sea un lado correcto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no está en la escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Definir judaizante es aquel que le sube a los mandamientos, entre comillas le sube, porque invalidan el mandamiento al hacer otras cosas. ¿Mm? Y eso es Sí, algo peligroso. Entonces, Yahshua dijo, Yahweh dijo en la Torá, dijo, no le añadirás, no le quitarás, ni le añadirás. El problema es eso. En Apocalipsis, ¿qué dice el Padre? Dice, el que quitare algo de acá, será quitado su nombre del libro de la vida. Y el que agregare, le vendrán las plagas que están en este libro. Entonces, hermano, es una cuestión de estar por el camino angosto, estrecho, sin irnos a izquierda ni a derecha, porque pecamos también. ¿De qué? De no hacer lo que el Padre dice en su palabra. Por eso es que tenemos que aprender la Torá. Dice Hechos 15, porque a Moisés lo tienen en la sinagoga cada día de reposo para que aprendan la ley. Y debemos aprender la ley ¿de quién? De Yahweh. No la ley de los hombres. Entonces Pablo era un antijudaizante absoluto. Entonces ahí entendemos contra quién estaba luchando ideológicamente, doctrinalmente Pablo. Contra esas fortalezas mentales, contra esas fortalezas espirituales que eran las que le añadían a la Torá. Entonces en la Biblia, sí, hermano, ahí decía, y los judíos lo buscaban para matarle. Pero hermano, no es los judíos todos los judíos. Entonces eso fue otro proceso. Nos hicieron satanizar a los judíos. Cuando todos los que creyeron en Mashiach eran judíos, eran israelitas. ¿A qué iba Pablo y a qué iban después todos ellos? A decir, vamos a la casa de Israel, a todas las tribus perdidas de la dispersión. Por eso las cartas de Pedro, la carta de Santiago, a los de la dispersión en Galacia, en Ponto. Entonces, entendemos que esos dos hombres de los que hablaba Pablo, que se debían unir en un solo hombre, haciendo la paz y eliminando la enemistad, son las 10 tribus perdidas y la casa de Judá y Benjamín que se quedaron en el sur. Entonces esa es la gran bendición. Las puertas de Jerusalén son 12 puertas por las que entrarán las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos que definir eso. ¿Quién es Israel? Israel son las ovejas de él que oyen su voz, los que caminan en él conforme a las escrituras, que no le quitan ni le ponen
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh, no los de los hombres, y tienen la fe en Yeshua. Son dos cosas, porque con los mandamientos demostramos que estamos en el proceso del arrepentimiento. Y mira que dice en Isaías Sí, también. hermano, viste que dice Apocalipsis 14:12. Dice de los santos, no dice de los judíos. Muy bien. No dice de los judíos. Esa es otra cosa. Judíos son los de una sola tribu. Hay otras 11 tribus más. 680 antes de Mashiach fueron dispersados las 10 tribus del norte, que se llamó después en la Biblia como Israel. Y fueron dispersados a Siria. ¿Por qué? Porque empezaron a invalidar la Torá durante muchos siglos. Pasaron por encima del Eterno y el Eterno dijo, no más, hasta aquí les llegó. Y ese fue el castigo. Esa es la gracia. La gracia es que siendo aún pecadores, transgresores de la Torá, Yeshua vino a morir por nosotros. Por eso es gracia sobre gracia, porque la primera gracia fue dada a través de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de Yahweh, a través de un siervo. Y la segunda gracia vino a través de la manifestación en carne de Yahweh, que es Yeshua Mashiach, para poder presentar el sacrificio. Entonces, y ahí se hubo la unión. Por eso es que hay que entender desde el punto de vista de un israelita judío del primer siglo, que le lleguen a predicar a Mashiach. ¿Qué significa creer en Mashiach? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Qué significa creer en Mashiach en el contexto correcto? Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Él ya sabe, ya conoce quién está, a quién está siguiendo. Y ese es el proceso que tenemos que hacer nosotros. Judaizar es agregarle a la Torah mandamientos de hombres. Tiene que ver mucho con el judaísmo. Son leyes de mandamientos de hombres expresadas, Pablo lo dijo así, leyes de mandamientos de hombres. Por eso es que dice que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Porque no es la salvación por ser circuncidado, sino la salvación es por medio de tener a Mashiach. Cumplió legalmente él el sacrificio para que no nos fuéramos a la perdición eterna, para que nosotros empezáramos a ¿qué? A aprender la ley de Yahweh. Mira que todos los mandamientos se pueden, los 4 primeros son muy espirituales, pero generan algo físico. O sea, todos son espirituales, pero tienen que generar esto, tienen que tener una manifestación física. Primero, yo soy Yahweh, tu creador, ¿sí? Shema Israel, oye Israel, Yahweh uno es, y lo amarás con todo tu corazón. Ese es el más alto, porque es un mandamiento a nivel emocional, pero dice que con todas tus fuerzas. El segundo, ¿qué es? No te harás imagen. Entonces, mira que cuando empezamos a mover los mandamientos a nivel espiritual, tenemos algo más interesante, porque mira, dijimos, sí, salimos de Roma, dejamos las imágenes, pero mira, acá estaban los 3, en la mente y en el corazón. Si cogemos los mandamientos, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, y empiezo a honrar a mi madre, a mi padre, no son nuestras palabras, a mi familia, los empiezo a honrar. ¿Cómo? Esto es honra, esto que estamos haciendo es honra, estamos honrando a nuestros hermanos, a la gente que está escuchando los estamos honrando, dándole estos tesoros, porque ellos necesitan abrir esos ojos espirituales, necesitan acercarse al Padre, necesitamos todos conectarnos con el Padre correctamente, caminar de la mano, juntos, todos. Esa es la institución de una verdadera congregación del Padre. Después sigue, no matarás. Ese matar es acabar el espíritu de otra persona a través de falsas doctrinas. Adulterarás. ¿Qué se adulteró, hermano? El mensaje. Mira que Yeshua dijo, cuídense, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. No, que no adulteren la palabra.
Dijo, el reino de los cielos es como una mujer que echó 3 medias de harina y le echó levadura hasta que todo fue leudado. Todo se leudó, tanto por izquierda como por derecha. Adulterar es adulterar la palabra. Mira cuánta transgresión en la palabra hemos visto y cuántas cosas en las traducciones. Porque la idea era incorporar todos los, o sea, poder quebrantar todos los otros mandamientos a través de la adulteración de esa palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche? Espiritual, no adulterada. El alimento sólido de la palabra es ese trigo, como habíamos visto el video anterior de Isaías, ¿no? De que les daré trigo y nunca más tendrán hambre. Eso es lo que el Padre nos está dando. Nos saca de las tierras de los otros países, de las tierras lejanas, y nos pone en la tierra que le dio a sus padres, para que caminemos en esas tierras, que andemos por ese camino, y nos dará trigo. Es que, hermano, todo lo interpretamos a nivel físico. El Padre, ¿cómo nos hablaba cuando estaba acá en carne, hermano? Nos hablaba en un lenguaje elevadísimo. Hay muchas cosas que les tengo que decir, pero no las pueden sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todo acerca del Padre. En un versículo dice, y después dice, y les enseñará todo acerca de mí. Entonces, hermano, esas palabras de Isaías, Ezequiel, todos los profetas, hermano, o sea, son palabras a nivel espiritual. Y nosotros, como niños, discerniendo a nivel carnal. Por eso es que Él nos va a dar ese trigo donde no vamos a tener hambre. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida y no tendrá sed jamás el que toma de mi agua. Eso es, hermano. ¿Cómo va a ser que yo hoy deme esa agua para no tener sed jamás? Ay, sí, Padre. La plata, el carro, la casa, todo. No, hermano, no. Lo que no podemos adulterar es la palabra. Esa leche espiritual no adulterada, esa es la búsqueda que el Padre te puso en el corazón. A buscar esa leche espiritual no adulterada, hermano. ¿Para qué? Para que cuando tenemos eso, hermano, empezamos a dispararnos. Nos disparamos a nuevos niveles con el Padre. Justo lo que estamos hablando del adulterio y lo que estamos hablando acerca de raíces hebreas, entendemos que no podemos añadir cosas a lo que ya Dios habló. Que esté en la Biblia no quiere decir que sea un mandamiento de Dios, porque hay muchas cosas que están en la Biblia pero no son mandamientos de Dios, porque usan muy bien la palabra, muy bien, el diablo usaba muy bien la Biblia, ¿sí? Se conoce bien las escrituras, pero el tema es qué es mandamiento y qué no es mandamiento. Muy bien. Entonces, con respecto a Hanukkah, hubo una enseñanza, ¿no? que estuvimos hablando, es algo añadido, cuando el Eterno dijo no añadas. Y si uno observa y mira un poquito lo que es la fiesta de Hanukkah, te das cuenta que hay mucho de paganismo, muchísimo de paganismo en esa fiesta. Sí, señor. La kipá que mencionaste, la menorá deformada, una menorá de 8 brazos, 9 brazos. Añadida. ¿Sabes cómo me impactó cuando yo vi esa menorá? Lo veía algo caricaturesco, grotesco, algo que no es genuino, no es verdadero. Es algo que tiene un origen como burla, así yo lo veía. Por eso estamos hablando de esto. A todos los que están oyendo, entendamos que nosotros estamos con el camino de regreso al Padre. Yo sé que Raíces Hebreas está desvirtuado porque en realidad es algo genuino, pero se desvirtúa cuando uno lo usa para cualquier otra cosa. En este caso lo están usando como adulteramiento de lo verdadero. Y entendemos que eso no, cuando hay algo que está añadido, no es de Dios y desagrada a Dios. El mandamiento era, no añadas ni quites. El mandamiento también era, no te fijes cómo adoran ellos a sus dioses. Eso es un mandamiento. El Eterno está diciendo, no se te ocurra mirar o preguntar, che, ¿cómo adoran ustedes
cómo arman el arbolito Qué o cómo lindo. hacen esto, porque tiene muchas cosas parecidas. Sí, Tiene muchas cosas parecidas y eso es un adulterio espiritual tremendo, tremendo. Y Dios nos libre, o sea, el Eterno, el Padre nos cuide de que nosotros enseñemos eso o que caigamos en esas cosas que desagradan. claro. Ese Por es el... eso nuestra oración es que queremos agradar, queremos seguir el camino de verdad, lo verdadero, lo genuino, lo que viene del Padre Eterno, no cualquier otra cosa, que tienen orígenes raros y oscuros. Eso, Entonces, a ser temerosos, sobre claro. todas las cosas ser temerosos. Usen las escrituras, o sea, que esté en la Biblia no quiere decir que sea algo que haya mandado Dios, Mm, porque con los textos bíblicos, o sea, la palabra Hanukkah está en la Biblia, pero no es una fiesta, no es algo que mandó el Eterno. Entonces, ¿qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Se entiende? mm, Hay claro, más de 2000 sectas satánicas que usan las escrituras para su doctrina, claro. ¿sí? Iglesias homosexuales usan la Biblia para su doctrina y te sacan Cristianas. versículos y está en la Biblia eso, ¿viste? O sea, sacan versículos, están en las escrituras, pero fundamentan algo y enseñan algo torcido. No porque esté en las escrituras quiere decir que sea un mandato de Dios, porque el escrito está, ¿sí? Mm, Escrito está, si te postrares y me adorares, yo te doy. Eso está en la Biblia, no es Dios el que está hablando. Si te postrares y me adorares, te voy a dar. O sea que no todo lo que está en la Biblia, hay partes que habla el hombre, hay partes que habla el diablo, ¿sí? Y hay palabra de Dios y hay mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? A los mandamientos, ¿sí? Y si hay algo que el Eterno mandó a que no hagamos, hay que tener cuidado. O sea, no se te ocurra agregar, entonces no se nos ocurra agregar. No se te ocurra mirar cómo hacen los otros. Eso es vital. Por mm, algo lo primero que dice, escucha, voy a decir, antes de dar todos los mandamientos, dice, presta atención, no se te ocurra añadir ni quitar. Antes de decirlo, lo que yo te voy a decir, no se te ocurra ni añadirle, ni quitarle, presta atención. Entonces, es como que nos está haciendo énfasis. mucho hincapié, sí, y antes de dar la ley. Qué Mm, tremendo porque ya nos conoce, ¿no? Ya sabe cómo es el ser humano. Me dio mucha lástima por ahí escuchar esta gente que mucha gente los está oyendo, mucha gente quiere guardar la Torá, quiere guardar los mandamientos, quiere hacer las cosas bien. Y estos que vienen y te enseñan de esa forma y te enseñan te judaizan, porque mm, sí, es sí, mucho rabinato lo que están enseñando. claro. Entonces, Y obviamente sí, que nos encapsulen, que nos caratulen a nosotros y no, ellos tienen sus excusas. Entonces vos sos lo mismo que ellos. No, nada mm, que ver, nada que ver. claro. Somos hijos del Padre, ovejas de Él, oímos su voz, estamos buscando la senda antigua, caminando en su palabra y tratando de obedecer los mandamientos. Uno de ellos es, no le quites ni le añadas. Ese es uno de esos mandamientos. Entonces, no podemos etiquetarnos y tampoco podemos hacer lo que hace pues la mayoría de la gente. Mira que ese movimiento cómo está. Es grande. Hay mucha gente ahí. Mira que siempre no podemos guiarnos por números. Pero mira que ahí hay cosas que no son. Hay mucha cosa buena. Lo mismo pasa en el cristianismo, porque es que lo bueno que es la palabra, hermano. Claro, La palabra es la que nos claro. limpió en cierta medida. Pero mira que los mandamientos no solamente se plasman a un nivel físico, sino la revelación del Padre es que sus mandamientos los podemos interpretar o llevar a la dimensión espiritual. Mira todo lo que hablamos del adulterio. Adulterar la palabra. Y el adulterio fue todo el tiempo espiritual al que se refirió el Padre con respecto a Israel. Con los otros dioses adulteraron. En una relación espiritual que
los soldó, los selló a esos dioses, por eso no los pudieron dejar. Es impresionante. Y mira todas esas analogías que utilizó Yahweh, a través de Isaías y de todos los profetas, que se fueron allá y que buscaron a sus amantes, ¿te acuerdas? De las otras naciones, Sí, y fornicaron. Y después las otras naciones le dieron la espalda y los acabaron. Entonces el dolor del Padre es ese, el dolor del Padre es ver cómo todo su pueblo se va tras el adulterio y la fornicación espiritual. sí, una cosita más del adulterio, Sí, sí, quiero decir, claro. que también está en el tema de la semilla de las plantas, ¿sí? De no mezclar plantas, no mezclar animales, ¿sí? No mezclar especies, o sea, de especies distintas. Entonces, también marca eso, ¿no? De que hay animales que son puros, ¿sí? Eh, por Es como ejemplo, si... viste que hay la mula es una mezcla de animales, Sí. de dos especies distintas, y cuando nacen estériles esos animales. Genéticamente el ser humano ha mezclado un montón de cosas. Genéticamente mezcló un montón de animales, ¿sí? Tratando de buscar otras especies, ¿no? Y bueno, y lo que le surge son animales estériles, ¿no? Animales que no se pueden reproducir. Entonces, Como que ¿qué? está al límite la palabra de Dios ahí marcando, ¿no? Espiritualmente, ¿eso qué es? No comamos comida inmunda. Dice la palabra, no participes de la mesa de los demonios. Claro. Wow. ¿La comida cuál es? ¿A qué comida se refería Yahshua? La comida espiritual, la bebida espiritual. La comida debe ser limpia espiritualmente. Interesantísimo. Él es el pan de vida. Entraré y cenaré con él y él conmigo. La comida. Ese es el banquete con él. Y este banquete es el que nos produce ¿qué? Alimentamos ¿qué? Nuestro espíritu, nuestra alma. Y terminamos después de buscar la palabra, de estar con el Padre. Bien, ¿cómo terminamos? Llenos. Eso es lo que el Padre se refiere en toda la profecía, en toda la palabra. No solamente irnos a la parte carnal. El hombre carnal juzga carnalmente, discierne carnalmente. El espiritual, espiritualmente. Por supuesto que los rudimentos hay que guardarlos. Dice, volviendo atrás a los viejos rudimentos, hermano, al arrepentimiento, a la doctrina de bautismos, pero hay que hacerlos porque son viejos rudimentos, pero hay que hacerlos. No volver, o sea, establecer lo básico y empezar a edificar lo que perdimos. ¿Qué perdimos con el Padre? La conexión espiritual. Ciertamente morirás. Si morimos en la carne porque duramos unos años y listo. Pero lo que se rompió completamente fue el vínculo con el Padre. Y ese vínculo con el Padre solo se puede retornar a través de su palabra sin mancha, sin arrugas, sin adulterar la palabra. Comida limpia. Y así crecemos. Y así el Padre nos va revelando. A él dice, él tuvo que mandar su espíritu de verdad para guiarnos. Mandamiento siguiente es no hurtarás, no hurtarás. Bueno, a nivel físico todos sabemos que es robar algo que no nos pertenece. Uh-huh. A nivel espiritual, ¿qué es? ¿Robar qué? Robar identidad. Hay de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes se creen y se atribuyen que son el pueblo del Padre? Los tuyos. ¿Quiénes se atribuyen que el Padre desechó a Israel y ahora es con ellos? ¿Quiénes? Ah, los cristianos. Hay de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, siempre apuntando para el otro lado, pero tenemos que apuntar hacia nosotros mismos. Tenemos que apuntar hacia nosotros mismos.
A nosotros nos enseñaron que ya el Padre había desechado a un pueblo con el que firmó pacto, estableció pacto. En el futuro tendrás con ese pueblo todo que ver. En Jerusalén vendrá a establecer su reino. Vendrán a celebrar las fiestas, sobre todo la de Sukkot, que fue cuando Yahshua, Yahweh, nació, para conmemorar su visita a la humanidad. En el séptimo día, el Shabbat, el séptimo milenio, hermano, a las naciones. También por el lado izquierdo, por el lado derecho, ¿quiénes son? Los que se dicen ser Israel, pero que enseñaron doctrinas babilónicas, doctrinas que no son del Padre. Por izquierda y por derecha, hermano, por los dos lados. ¿Robaron qué? Identidad, usurpación. ¿Robar qué? Robar almas. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso, entonces esa ya sabemos. Mentir. La mentira es la reina de este planeta, ¿no? La mentira es algo increíble, hermano. Es el engaño, es el hablar mal. Es impresionante, es total. O sea, mira que gracias a eso es que tenemos cuántas religiones, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. ¿Cierto? Claro, si yo le digo a la gente, mira hermano, la ley ya fue, ahora estamos bajo la gracia, no hay que guardar más la ley, le estoy mintiendo. Si yo le digo, Cristo vino a cumplir la ley para que vos no la tengas que cumplir, le estoy mintiendo. Eso es, no mentirás. No harás falso testimonio. Claro, es que el predicar la palabra de verdad, justamente se llama palabras de verdad, porque hay una palabra de mentira. Obviamente hay un mensaje que no es la palabra de verdad. Y acá hay un mandamiento a cuidarse, a prestar atención. No hablarás contra tu hermano falso testimonio, porque el falso testimonio va en contra del prójimo. ¿Sí? Eso es falta de amor, ¿sí? Falta de amor porque atenta directamente contra la persona. Por eso dice el apóstol Pablo que el que quiera ser maestro, que fíjese porque es doble o el galardón o el castigo, es doble el peso cuando uno quiere enseñar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiero enseñar palabras de verdad? Bueno, hermano, hay que orar al Padre, pedir a la guía, saber que si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es guardar los mandamientos y que eso nunca pasó de moda, lo mismo que la fe es algo no del Nuevo Testamento, es algo que estuvo siempre, la fe desde Abel, por dice la palabra que la fe, Abel, Noé, Abraham, entonces la fe de esas personas, ¿sí? Y de hecho fue una fe que obraba, porque Abel estaba ofreciendo un sacrificio más excelente que Caín, ¿sí? Noé dice, caminó con Dios, era perfecto en sus generaciones. Abraham cuando la Biblia dice en Génesis 15, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, ya había librado una guerra, se había dejado su tierra, su parentela, había librado una guerra con 5 reyes, ¿sí? Habría ofrecido ya los diezmos a Melquisedec, ya había todo un bagaje de cosas que había hecho cuando dice la Escritura, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Sí? O sea, no fue un creer pasivo, sino que entendemos que el creer es con obras, con acción. No es una fe ciega que no tiene visión, una fe estática, sino que la fe es activa. Creer está en movimiento. Creer dice en Malaquías, ay padre, en Malaquías dice que si me llaman Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? O sea, creer no es una cosa que me imagino. Ah, sí, Él existió, sí creo que murió por mis pecados, sí, hago una oración y ya, listo. No, creer que Él es mi Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra del Padre?
Si Él es el Señor, lo tengo que hacer el Señor de mi vida, el dueño, el amo de mi vida. Si me llamas Señor, Señor, ¿por qué no dices lo que yo hago? ¿Y qué es lo que Él dice que hagamos? Sus mandamientos. Que dice, si me amas, Claro. guarda mis mandamientos. Entonces, hermano, acá es una cuestión es que yo creo que hasta de lógica, hermano. O Sí, sea, lo que vos hablabas de la herejía es tan sutil que nos meten en unas mentiras que terminamos negando. ¿Sabes qué terminamos? ¿Sabes qué es pisotear la sangre de Mashiach? Pisotear la sangre de Mashiach es decir, Él la derramó porque tenía que cumplir el pacto que nosotros invalidamos. ¿Para qué? Para que no lo cumplamos. Es impresionante porque tenemos que cumplirlo. Y otra cosa, hermano, otra cosa impresionante es, la persona dice, por favor, cúbreme con tu sangre, hermano. Cuando usted está recibiendo el pacto de la sangre de Mashiach, lo necesita recibir bajo ese pacto. Si no, eso se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte eso? En pisotear la sangre del Mashiach. Porque si yo no estoy cubriéndome o rigiéndome bajo el pacto de Yahweh, que es sus mandamientos, no puedo exigir que me cubran la sangre de ese pacto. Por eso Yahshua dijo, esta es la sangre del pacto renovado, en mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto, del pacto renovado, para que guardáramos sus mandamientos. Entonces claro. la típica confusión. Confusión total, ¿no? Es que Pablo, y es que Pablo, y esa es otra, hermano. Yo te quiero hacer una pregunta, y a todos, hermano, ¿qué tal que Pablo no hubiera existido? ¿Quién tiene más peso espiritual? ¿Mashiach, Yahweh, en su palabra, Yahshua o Pablo? Solo hagamos esa pequeña suposición. Es que Pablo dijo, pero Pablo dijo, ¡ay! Pero Pablo dijo esto. Pero Pablo dijo esto y cómo lo dijo. Entiéndalo y lea de para atrás los versículos y entienda el contexto histórico contra quienes estaba hablando. ¿Sí? Sí, O sea, ese es ¿sabes el lo que me problema. llama? Me llama mucho la atención que Romanos 4 habla de la fe, ¿no? Romanos 4 Sí. habla de la fe. Pero antes de Romanos 4 está Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Tres capítulos enteros el apóstol Pablo hablando de la ley, ¿sí? Los atributos de la ley, lo bueno de la ley, que el Que es pueblo perfecta. ha recibido la herencia, las promesas, el pacto, y habla todo de la ley para hacer una introducción para que podamos leer el capítulo 4. Ahora, ¿qué se predica en los púlpitos, en las congregaciones? Abra su Biblia en Romanos 4. Y ahí nomás, ¿viste? Empezamos ahí. Y lo otro, o sea, una carta, si uno la lee en cualquier parte, agarrás cualquier parte de la carta, está sacando de todo el contexto que tiene la carta. Romanos es algo muy edificante y encima es el fundamento de la fe del cristianismo. Y vos decís, ¿cómo pueden tener esa fe, el cristianismo, con la carta a los romanos, siendo que vos la lees de corrido y te dice otra cosa? Dice todo lo opuesto a lo que cree el cristiano. O sea, ¿cómo te digo esto? Porque la leí completita. Y yo digo, ¿pero por qué se entendió tan mal? Se sacaron de contexto, se desmenuzó, pero así, sacando pedazos, descolocándolo totalmente para acomodarlo a una teología. ¿Sí? Entonces, no se entiende Romano, no se entiende Gálatas, porque el mismo apóstol fue el que dijo, la ley es espiritual, yo soy el carnal, vendido al pecado. La fe no anula la ley, la fe La la confirma. confirma. La fe no la invalida, la confirma. El mismo apóstol, ¿sí? El mismo apóstol es que dijo que la ley se enseñorea del hombre, no del judío, del hombre, entre tanto este vive. La ley se enseñorea del hombre. La, Hemos recibido de parte del Eterno bendición
y maldición. Nos pone así servido, Deuteronomio 11:26. He aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si guardar los mandamientos, a eso se le llama favor. Gracias. Bendición es el favor y la gracia. Gracia es el favor de Dios. ¿Cuándo el favor? Cuando guardas los mandamientos. Si no estás en la gracia, estás en la maldición, la anatema, ¿sí? Si alguno viene y predica otro evangelio, que no es el que predicamos nosotros, que el que andar en la ley, está en maldición. Entonces, tanto la ley, la gracia, la fe, no son inventos de nadie, no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a Pablo. Esto viene desde los primeros inicios de la humanidad. El asunto es que el ser humano no los asimila, no los entiende, porque la doctrina no te deja ver lo que está tan vigente, tan a la vista. Entonces yo voy a leer las escrituras con la mentalidad griega y lo único que veo es lo que a mí me enseñó el pastor. Ahora resulta que son tan evidentes los versículos que te dicen, pero no, hermano, mirá que la carne no se sujeta a la ley de Dios, lo carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso es que nosotros hemos recibido el Espíritu para andar en su ley y no entendemos que lo espiritual es la ley de Dios, es el hombre espiritual guarda los mandamientos. El hombre carnal no puede guardar los mandamientos, no se puede sujetar por la rebeldía que tiene encima. Dice Santiago 4:4, nos constituimos enemigos de Dios. Otra que Satanás. Uno dice, Satanás, el diablo. Pero el ser humano es el primer enemigo. Por eso es que la doctrina, la Biblia habla de 3 doctrinas. La sana doctrina, doctrina de Dios, de Jesucristo y los apóstoles. La doctrina de demonios y la doctrina de hombre. Y la doctrina de hombre no es menos dañina que la doctrina de demonio, es tanto o más peligrosa. Y a veces los demonios se quedan diciendo, oh, qué bárbaro estos hombres, que no le hace falta, no hace falta que hagamos nada. ¿Sabes qué? Es importante eso, porque si tú crees que Yahweh es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, está mejor que los otros. Hay un ser en el universo, hay un ser en el universo, no todos, pero hay un ser en el universo que en su carne no tiembla ni siquiera ante el Eterno, hermano. Los demonios, por más malos que sean, tiemblan y se arrodillan. El endemoniado Gadareno lo vio de lejos y corrió a él y se postró. ¿Ves, hermano? Que eso lo que demuestra es que la doctrina de demonios es menos dañina que la doctrina de hombres. Interesantísimo. Hemos sido, fuimos parte, porque dice que Yahweh nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas. Un reino tiene leyes, tiene un rey y tiene leyes. Y pasamos a otro reino donde hay un rey, no 2, un rey y sus leyes. Y ese hombre espiritual es el que, esa conexión espiritual que perdimos, es la que tenemos que volver a restablecer en semilla. La semilla crece en el corazón y vuelve a empezar a germinar con el buen alimento hasta que lleguemos a la madurez, hasta crecer a esa estatura y logramos volver a la conexión con el Padre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Adulterio, fornicación, mentira, mire, pura Torah, idolatría. Hermano, aquí es donde entra la decisión del ser humano. Acá te pongo la vida y la muerte. Decide si quieres, arrepiéntete. Yo no manejo robots. Cada uno toma su decisión. Pero la rebelión siempre estuvo. Y está en nuestros miembros la rebelión, rebelándonos. Y en esta mente. Si la mente está cauterizada, la conciencia, y la mente está corrompida, la mente, dice la palabra que tenemos la mente de Mashiach. ¿Por qué la mente de Mashiach? Porque la mente de Mashiach es los misterios de Mashiach que Él nos está ministrando a través de su Espíritu. Para que entendamos todo esto que pasó del Padre. Y tienes toda la razón con eso.
Muy bien, esa es parte de la mentira. Mira los mandamientos, cómo podemos entenderlos a un nivel mayor espiritualmente. No solamente al físico, ¿no? Uy, no voy a decir mentiras. No, sino ya es una cuestión, mira la profundidad a la que llegamos. Primera Juan 4:4. Mm. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Acá entra otro concepto, el concepto de la administración de los espíritus del mundo, el espíritu de la mentira, lo que dijimos ahorita, que la reina de este mundo se llama la mentira, ¿no? Son espíritus que debido a tanto pecado han cogido una fuerza impresionante y hacen que todo el mundo gire alrededor de eso, haciendo la mentira. Por eso es que dice, los perros estarán fuera y los que aman y hacen la mentira. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando se refiere a los falsos profetas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. wow, los números. Y el 6, mira, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, hermano, espectacular. El Padre nos da pistas acerca de Él. No creáis a tu espíritu, no podemos. Mira que el mundo oye a los que son falsos profetas. ¿Y el mundo quiénes son? ¿Son 3 o 4? No, son muchos. ¿Sí? Sí. Y entonces Sí. mira, esos falsos profetas que han salido por el mundo, dice en el 2, en esto conoce el espíritu del Eterno. Todo espíritu que confiesa que Yahshua Hamashiach ha venido en carne es de Yahweh. Y todo espíritu que no confiesa, confesar que es, ya es dar testimonio con la boca. Que Yahshua Hamashiach ha venido en carne no es del Eterno. Y este es el espíritu del antimasías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A mí me queda muy fácil decir que un hombre ha venido en carne a manifestarse. Yo, vos, hermano, cualquiera, si es un hombre. Pero si es el Eterno, y yo reconozco con mi boca y lo confieso que Yahshua HaMashiach, que es Yahweh, vino en carne, soy de Yahweh. ¿Por qué? Porque fue la revelación que me dio el Padre. Eso es lo que tenemos que entender. Es impresionante, es de Yahweh. Y ahí hace una analogía con que todo ese espíritu que no confiesa que Yahshua es Yahweh, es el antimesías. Porque mira, acá entra la palabra, el que confiesa en el Hijo, el que cree en el Hijo, tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Si no comiere mi sangre y mi carne, no tendréis parte conmigo, no entrarás. Entonces, nuestro Ruach HaKodesh, nuestro Padre Eterno, nos reveló quién es Mashiach. ¿Sí? Y dice en el 4, hijitos, vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque están bajo ese espíritu de mentira. ¿Sí?
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Después de nuestra partida, dijo Pablo, vendrán lobos rapaces, maestros, falsos profetas, que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. ¿Mm? Para que la gente arrastra la concupiscencia. Entonces ahí entra el humanismo. Lo que estás diciendo, conforme a sus propias concupiscencias, ¿qué es? ¿La Torá o no la Torá? Claro. Impresionante. Entonces, todo tiene sentido cuando estamos en esta bendición del Padre, en la revelación de su palabra. Y sí, hemos vencido a los falsos profetas en el espíritu, porque ya no nos mueven el piso. ¿Mm? ¿Qué tenemos que seguir trabajando en vencer nosotros cuando estamos estudiando los mandamientos? El pecado, que es la transgresión de la Torá. Entonces hay un hombre carnal en nosotros que se levanta contra todo lo que se llame el Padre, en oposición y en rebeldía. Y no solamente en la Sí. parte física, pero hay una raíz. Ahí sí hay una raíz. Y la raíz es el espíritu y el corazón. Por eso la cirugía del Padre tiene que ser una circuncisión del corazón. Entonces Él impregna en nosotros su Ruach Kodesh para que desde adentro, desde lo más profundo, es que empecemos a sacar para afuera. ¿Mm? ¿De qué se han cargado muchas religiones? De trabajarlo de afuera. Entonces nos cortan por afuera, generan represión, generan de todo y después la gente termina loca. El de no codiciar. No codiciar. Dice. Entonces ya no codiciar, claro, esto. Mira que ese es un mandamiento muy interno, ¿no? Básicamente es raíz de todos los pecados. Porque si vamos a hablar con el tema del amor al dinero, ¿no? Porque el amor al dinero también encierra codicia. Claro. Dice que el amor al dinero, ¿qué es el amor al dinero? Es codicia, raíz de todos los males. Raíz de todos los males. Acá, claro, la raíz de todos los males. Amor, y acá el codiciar es querer, anhelar, desear algo que no te pertenece. Entonces es raíz del pecado. O sea que el pecado está a la puerta, el pecado está acechando cuando uno codicia, ¿no? La codicia. De cualquier cosa, de lo que sea. ¿Sí? Acá, cuando habla, por ejemplo, de no codiciar la mujer de tu prójimo, eso es un mandamiento que también Masías lo había dicho. Porque, viste, está todo relacionado. El adulterio del corazón, la codicia, está todo relacionado. No es que levantó la vara a Cristo como muchos enseñaron, ¿no? De que sí, antes decían no cometerás adulterio, ahora Cristo dice que si mirás deseando, codiciando, ¿no? La mujer de tu prójimo, estás codiciando, adulterando con ella en el corazón. En realidad eso es un mandamiento que ya está en la Torá. Ya está escrito. Claro, ya estaba establecido. Ya estaba establecido. Entonces, Masías, ¿a quién le está hablando? A judíos, supuestamente eran fariseos que guardaban la ley de Dios, pero se nota que por causa de las tradiciones, de todas las leyes que vinieron después, leyes rabínicas, se empiezan a olvidar del verdadero mandamiento, ¿no? Yo entiendo que todo lo que vino, todas las leyes rabínicas, el Talmud, Mishnah, Midrash, todos esos libros de tradiciones rabínicas y enseñanza rabínica son post-babilónicos, post-exilio. Y había un temor de parte de los judíos de no volver a quebrantar la ley, entonces le agregaron más cosas para que no se te ocurra, que no se nos olvide, ¿no? Y ataron cargas pesadas, o sea, al agregarle cosas que hicieron, pusieron cargas pesadas que ni siquiera ellos podían llevar, Nosotros como cristianos malinterpretamos que las cargas pesadas eran los mandamientos. Claro. Lo malinterpretamos. Cuando justo la ley, Deuteronomio 30, dice que la ley no es difícil para ti. ¿Sí? Primera de Juan dice que Primera de Juan 5:3 dice que amor a Dios es guardar los mandamientos y los mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Entonces, ¿qué es lo que era difícil para el ser humano? Porque la Biblia dice que por cuanto era imposible para el ser humano, refiriéndose a la ley, es justamente porque el ser humano
dijimos, ley era bendición y maldición. La misma ley te bendecía o la misma ley te ponía bajo maldición. Entonces, para el ser humano era imposible salir de la maldición porque la misma ley te estaba maldiciendo. O sea, la misma ley no te puede bendecir porque si te está maldiciendo, no se contradice. Por el pecado. Entonces, por eso era necesario que venga el autor de la ley a solucionar las cosas, ¿sí? Porque para el hombre era imposible. Entonces, un rico no puede entrar en el reino de los cielos, dice, ¿no? En Mateo 19. Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Quién podrá ser salvo? Le dijeron los discípulos. Y Cristo dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no. ¿Sí? Para ustedes es imposible, pero para mí no. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es que la ley era imposible de cumplir, porque de hecho Israel caminó. Dice Romanos que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No dice desde Adán hasta Mashiach, desde Adán hasta Cristo. Dice desde Adán reinó la muerte hasta Moisés. Es que la ley era vida, era abundancia, era salvación, era luz. La primera ¿Sí? gracia. Salmo 119, el camino, la verdad, la vida, todo eso son los atributos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y Juan 1.1 que dijo que esa voluntad, esa palabra, esa luz se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El proceso ¿Sí? aquí, ¿cuál es? El proceso es todo lo que acabas de explicar. Pero Yahweh nos da su espíritu para que empecemos lo que antes era imposible para nuestra carne. Claro. Nos da su espíritu, pone su ley, su Torah en nuestros corazones, en nuestra mente y corazón. ¿Para qué? Para Ahí que está, empecemos ahí a está el querer, caminar ahí. Y el hombre espiritual, que discierne espiritualmente, empieza a cumplir la Torah. Porque es la ley de dónde? ¿Es del reino del mundo? No, la Torah es la ley del reino de los cielos. es Ese es el espiritual. reino. De Es ahí, de espiritual. ese reino de las tinieblas, de donde nos saca al reino de la luz admirable de Yahweh. Todo es una cuestión de regencia y de ley, de algo judicial, algo de juicio. Porque si yo... Eso. Es eso, es un juicio. Es eso. Sí, sí, sí. Porque sabemos que seremos juzgados según las obras. Mire, hay cantidad de versículos. Ninguno dice según la fe, ¿eh? Cantidad de versículos. Seremos juzgados según las obras. Es que nosotros fuimos salvos por fe. Fuimos salvos por fe. Eso lo entendemos. El asunto es, ¿para qué? O sea, Cristo nos vino, nos salvó para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que hay un proceso de no perderse después de que fuiste salvo. Eso también hay que entenderlo. Ser Después de que fuiste salvo, sacado del reino del mundo del diablo, de las tinieblas al reino de la luz de Yahweh. Pero en un reino, yo entro a otro país, a otro reino, y yo llego a ver cuáles son las leyes de acá, tengo que cumplirlas. ¿Cuál es mi consejo para todos los que ven este video, nuestros hermanos amados? ¿Qué es? Pidamos al Padre que nos dé su espíritu de santidad, su Ruach HaKodesh. Esa es la única forma en la que podemos empezar a guardar mandamientos. Amén. Hubo un pequeño despertar en el cristianismo o algo. ¿Te acuerdas cuando tenías algunas épocas en que uno, uy, estoy súper bien? ¿Sí? Sí. Ibas bien porque estabas aferrado a qué. Hay algo por debajo de cuerda en tu mente inconsciente que te decía, es los mandamientos. Cuando tú infringías unos mandamientos te sentías mal y empezaba a decaer la parte espiritual. Entonces, el llamado es pidamos el Ruach HaKodesh de Yahweh, de Yeshua HaMashiach, su Ruach HaKodesh de verdad. Ruach HaKodesh significa espíritu de santidad. Para que ese espíritu de santidad, que es lo que está profetizado en Ezequiel, que lo ponga dentro de nuestra mente, nuestro corazón, y empecemos a guardar mandamientos. Eso es todo.
Y mira todos los mandamientos como los hemos descrito, los hemos enseñado en estos videos, porque eso es para agradar al Padre. Y mira hoy que vimos esto de los mandamientos más a profundidad, porque todo está interconectado a nivel espiritual. Cuando pedimos al Padre, danos tu Ruach HaKodesh, Padre eterno, Yeshua HaMashiach, danos tu Ruach HaKodesh, por favor. Yo te pido que es tu Ruach HaKodesh, Padre, a mí, a mi hermano Darío, a todos los que están oyendo esto, Padre, para que empecemos a entender y comprender y conocer, que sea revelado en nosotros Mashiach, por favor, porque tú dices que nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Danos el privilegio de tener esa revelación, porque es el principal y más grande mandamiento. Y solamente en el Espíritu se puede discernir Yahweh Sebaot, Yeshua HaMashiach. Te clamo por tu Espíritu, Padre. Clamamos por la promesa del Ruach HaKodesh, Padre. Así como estaban clamando en el aposento alto, en la fiesta de Shavuot, los discípulos, Padre. Por favor, unánimes juntos, en la claridad de la doctrina. Te pedimos eso hoy, Abacados. Yeshua, Mashiach, Yahweh Sebaot, invocamos tu nombre. Trae tu nombre, Yahweh Sebaot. Trae tu nombre, Yahweh, Padre eterno, Yahweh. Yeshua, Mashiach, trae tu nombre sobre la vida de nosotros, sobre nuestra frente, sobre nuestra mano derecha, sobre nuestro corazón. Instaura tu nombre en nosotros y tu Ruach HaKodesh, Padre. Danos tu espíritu de santidad para entrar a guardar tus mandamientos, lo que antes era lucha para nosotros, Padre, que sea algo natural en nosotros, que caminemos en esas obras, Padre, con tranquilidad, con paz, sin ningún tipo de esfuerzo, porque tú ya das ese don, Padre, ese don, el don de andar en tus mandamientos. Sentimos alegría guardando tus mandamientos. Nos sentimos muy mal y intranquilos cuando ya nos salimos de tu Torah y quebrantamos uno de los mandamientos, así sea el más pequeño. Pero tú estás ahí, Padre. Por favor, te pido ese espíritu de santidad para todos nosotros. Tráelo sobre nosotros, Padre. Sobre las personas que oyen estos videos, que abren sus oídos espirituales, Padre, porque a ellos les interesa lo que tú eres, Padre. Yo sé que tú eres el eterno, el Padre de toda la misericordia, y has tenido misericordia a nosotros. Gracias a ti hemos vivido, respiramos cada segundo gracias a tu bondad. Por la bondad de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana, dándonos la oportunidad para que volvamos. Haz arrepentimiento, haz teshuvá, vuélvete a mis caminos, vuélvete a mí, dice el Padre Eterno. Padre Eterno, yo te ruego por favor que nos ayudes. Ayúdanos, Yeshua. Ayúdanos. Gracias por el privilegio de invocar tu nombre, Yahweh. Yahweh, Abacados, Padre Santo. Abacados, Yahweh. Gracias por tu nombre lo amamos. Gracias porque eres Yeshua, Yahweh, salva. Gracias, Padre, porque tú eres Rey de misericordia. Si haces salir el sol sobre justos e injustos, Padre. Gracias, Padre. ¿Cuánto más nos darás tu Ruach HaKodesh? Padre, por favor, te pedimos tu Ruach HaKodesh. Danos ese Ruach HaKodesh. Solos no podemos. En nuestra carne no somos nada, sino solo rebelión. Somos adversarios. Pero delante de ti, Padre, si tú nos das tu Ruach HaKodesh, somos hijos tuyos, Padre. Danos tu Ruach HaKodesh, Padre. Te pedimos tu Ruach HaKodesh hoy, Padre. Danos ese Ruach HaKodesh. Ese espíritu de verdad, espíritu de revelación, de conocimiento, el espíritu de temor de Yahweh. Por favor, para estar contigo, Padre. Unidos y anclados, Padre. Padre, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y vengo por una novia limpia y sin mancha. Y Padre, yo te pido que podamos presentarnos delante de ti, Padre, y decir, sí te conocemos, sí te anhelamos. La verdadera congregación de Yeshua dice, ven, Adón Yeshua HaMashiach, ven, Adón Yeshua HaMashiach.
La novia dice eso, lo anhela. Anhela con toda su alma verte. Padre, por favor, te pedimos que cuando lleguemos delante de ti, recibamos tu abrazo, Padre. Porque te empezamos a conocer desde acá. Te amamos y te bendecimos, Yeshua HaMashiach, Baruch atah Yahweh. Bendícenos, Padre, bendice a todos, bendice a todas las personas que ven estos videos, a todos, Padre, a todos, por favor, toca sus espíritus, salva sus almas, redarguye sus pensamientos y levántalos para ti, Padre, para tu gloria. Recoge, Padre, tu cosecha, recoge tu cosecha, recoge a tus hijos de entre las naciones. Cubre a mi hermano Darío, Padre, dale sabiduría. Dale poder, Padre, dale bendición, dale todo, Padre, para que Él lleve tu palabra. Gracias por todo, Padre. Gracias por todo, bendito eres. Eres grande y poderoso, Yahweh Sebaot. Yahweh de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Vendrás, Padre, a instaurar tu reino y tu justicia, aún en esta tierra. Gracias, Padre. Permítenos verlo con nuestros propios ojos, Padre, y ser partícipes de tu mesa, Padre, y cenar contigo, en las bodas contigo. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, hermano. Qué bendición, hermano. Qué bendición, hermano. Gracias por compartir esto. Gracias por compartir este momento, estas enseñanzas. Hemos meditado en su palabra. Hemos meditado en sus mandamientos. ¿Sí? Y este es el camino. Yo entiendo que para no ser engañados, nosotros tenemos que meditar en su palabra. ¿Sí? Porque muchos falsos maestros se van a levantar. Muchos falsos apóstoles, falsos maestros se van a levantar, falsos profetas. Y es necesario que estemos alertas, atentos, que meditemos su palabra en todo momento. Y lo que nos da luz, a nosotros lo que nos va a guiar al entendimiento de la verdad de las cosas, ¿sí? Que tenemos que saber, es su palabra. No hay otra verdad, no hay otro camino. Sí, hermano. Amén, mi hermano. Cerramos entonces esta transmisión en comunión, hasta con la camisa, en comunión. Agradecido por compartir esto, ¿sí? Por apartar tu tiempo para compartir esto con la gente, ¿sí? Con los hermanos, los amados hermanos que si nosotros estamos haciendo esto es todo por ustedes, porque queremos que sean alimentados con alimento bueno, algo que nosotros hemos recibido, hemos probado y sabemos que es bueno. Por eso, gracias, hermano, por esta enseñanza. Gracias, hermano. A vos también. Nos estamos viendo en el próximo video. Shalom.